Buenas noches. Quiero agradecer a todos los presentes, en especial a la línea B. Brown y a Laboratorios INTI por esta invitación que me hicieron para poder contar las experiencias que tenemos utilizando los productos que nos ofrecen y las experiencias fantásticas que hemos tenido con la experiencia durante la curación de heridas. Gracias. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a esta conferencia virtual. Estamos contentos de anunciar que nos encontramos en vivo a través de YouTube desde nuestro stand B. Brown de la Expo Bolivia 2020. Ya contamos con más de 300 personas conectadas. Con este preámbulo damos inicio a esta conferencia indicando que las heridas crónicas contaminadas son heridas de evolución tórpida que tardan mucho tiempo en cicatrizar y presentan gran cantidad de colonias de microorganismos en su superficie llamados biofilm. Estas requieren una correcta limpieza e higiene que favorezca la fase de desbridamiento, cicatrización o la adecuada preparación del lecho de la herida. De ahí surgen ciertas interrogantes como, ¿contamos con insumos eficaces y carentes de efectos adversos tanto en la limpieza como en la descontaminación de heridas? ¿Cómo elegimos el apósito correcto para lograr la cicatrización de una herida en el menor tiempo posible? Estas interrogantes y muchas más serán absueltas en esta conferencia virtual denominada Heridas crónicas, uso correcto e incorrecto de apósitos, organizado por Droguería Inti y la línea B. Brown. En esta oportunidad nos acompañan Sara Sosa, licenciada en Enfermería de la Universidad Gabriel René Moreno de la ciudad de Santa Cruz. Ella es especialista en educación superior basada en competencias, enfermera acreditada por Operación Sonrisa Bolivia. Actualmente se desempeña en el cargo de enfermera jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Japonés de la ciudad de Santa Cruz. Bienvenida, licenciada Sara Sosa. Buenas noches a todos. Es un placer estar presente en esta conferencia. Quiero Placer es agradecer nuestro. especialmente a la línea B. Brown, a Droguerías Inti, por la oportunidad que me han dado para poder dar a conocer a las colegas y a todo el personal de salud sobre las experiencias en curaciones, utilizando esta fantástica línea que son las esquinas y todo lo que tiene la línea B. Brown. Muchas gracias. Eh, Y también contamos con la participación de Mary Arias. Ella es licenciada en enfermería por la Universidad Real Pontificia de San Francisco Javier de Sucre. Ella es enfermera especialista en curación avanzada de heridas y ostomía y actualmente representante de la línea B. Brown. Bienvenida, licenciada Mary Arias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y permitirnos llegar a todas las colegas, a todas las personas que les encanta hacer el área de curación y también pues a las personas que les interesa ampliar sus conocimientos, ¿no? Y a Droguería Inti, a la línea B. Brown y a usted, Epson, por hacer posible el webinar, ¿no? Muchas gracias y bienvenidas a todas. Gracias. Recordamos a todos nuestros participantes, por favor, que pueden plasmar sus preguntas en cualquier momento a través del icono Q&A o preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. De esta manera damos inicio a esta conferencia virtual, invitando a la licenciada Sara Sosa para proyectar su presentación basada en casos clínicos de éxito en curación de heridas. Licenciada Sosa, el micrófono es suyo. Buenas noches a todos. Soy la licenciada Sara Sosa. Quiero iniciar dando una pequeña introducción acerca de lo que son las curaciones de heridas y, bueno, los principios generales del manejo de las mismas. Como definición podemos decir de que son procedimientos realizados sobre la herida destinada a prevenir y controlar las infecciones, promover la cicatrización. Es una técnica aséptica, por lo que se debe usar material estéril.
Dentro de lo que es el procedimiento de las curaciones, es muy importante tomar en cuenta los principios generales del manejo de las heridas, y lo he enfocado en 3 aspectos importantes. Para realizar un procedimiento adecuado en el manejo de las heridas, debemos tomar en cuenta primero la clasificación del tipo de heridas, tomando en cuenta si son cortantes, cortocontusas, punzantes, raspaduras, abulsivas, mayugaduras por aplastamiento y quemaduras. Y también tomar en cuenta, como segundo aspecto, identificando el tipo de herida. Puede ser tomando en cuenta si hay eritema, edema, dolor, olor anormal, decoloración y aumento de supuración en las mismas. Es importante conocer las diferencias clínicas entre los diferentes tipos de heridas. De esta manera vamos a poder determinar qué tipo de técnica de curación y en específico qué tipo de productos vamos a utilizar para poder llegar a la cicatrización de esta herida. También es importante evaluar al paciente como un todo y no solo por la herida que presenta. Generalmente nosotros nos abocamos solamente a la lesión, ¿no? Entonces hay que tomar el aspecto del ser de la persona, ¿no? También es importante que nosotros evaluemos en nuestro paciente que presenta la lesión o la herida, tomemos en cuenta su estado nutricional y metabólico, que va a ser un aspecto importante para la regeneración pronta de la herida o lesión. También es importante el compromiso vascular periférico, hay que tomar en cuenta esto. Es también importante enfocarse en las enfermedades asociadas al uso de medicamentos, que también altera, ¿no?, el estado inmunológico de las personas, y esto de alguna manera afecta en la cicatrización de las heridas. También es muy importante el entorno psicosocial del paciente. ¿Qué personas van a estar al lado de él también para poder colaborar en cuanto a al seguimiento y, bueno, acompañar en la recuperación de las lesiones que pueda tener el paciente? También es importante tomar en cuenta otros factores. Por ejemplo, los procedimientos que se van a utilizar, como es el debridamiento, cuyo objetivo principal es el retiro de tejidos necróticos, el manejo de la carga bacteriana, que es muy importante, tratando la infección como cuando ésta está ímpida, y el proceso de cicatrización. También se debe proteger la piel vecina a la herida, ¿no? Es un factor importante. Y obviamente siempre tomar en cuenta el manejo del dolor. El caso clínico de la herida que les voy a presentar, la experiencia que he tenido en curación con este paciente, es un paciente de 52 años de edad, soltero, sin hijos. Él vive actualmente con su mamá de 90 años de edad, es músico de ocupación. Él tiene el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 hace 7 años. Él no realiza controles regulares de su enfermedad, no toma medicamentos en forma regular. También indica que hace 4 días se lesionó levemente la piel de hallus derecho con una astilla de madera, lesión que él lo curaba aplicándole agua de llantén. Inicialmente presentaba dolor leve hasta el 4.º día, donde el dolor fue intenso, y él al verificar la herida vio el cambio en la coloración, ¿no? La herida ya empezó a presentar una cianosis. Motivo por el cual acude a nuestro hospital, en donde es atendido por el cirujano vascular de turno, que después de la valoración al paciente le realiza un desbridamiento del tejido desvitalizado, que había mucho en ese momento, y el diagnóstico que él da es pie diabético Wasmer 2, con un tratamiento para realizar tratamiento ambulatorio. Antes de mostrarles la curación, quisiera hacer una breve descripción de qué es el pie diabético, indicando que es considerado el pie diabético por la Organización Mundial de la Salud como la presencia de ulceración, infección o gangrena del pie asociada a las neuropatías diabéticas y diferentes grados de enfermedad vascular periférica,
resultado de la interacción compleja de diferentes factores inducidos. Es importante tomar en cuenta para valorar qué tipo de lesión hay en el pie diabético, la clasificación de Wagner, que es la que se utiliza, y tenemos, por ejemplo, el grado 0, que es la ausencia de úlceras en un pie de alto riesgo. El grado 1, Wagner grado 1, grado 2, hasta comprometido el hueso o la formación de absceso. El Wagner grado 3 es la úlcera profunda con celulitis o formación de absceso, casi siempre con osteomielitis, y hay un compromiso óseo, ¿no? Y el Wagner grado 4 es la gangrena localizada. El Wagner grado es la gangrena extensa que compromete todo el pie. Como podemos ver aquí en las imágenes, las lesiones que hay en el pie diabético, tomando en cuenta esta clasificación de Wagner, ¿no? En este caso, el paciente que les voy a dar a conocer, mostrarle la experiencia en la curación que tuve, él corresponde a la úlcera pie diabético con el Wagner úlcera profunda, ¿no? El grado 2. Como podemos ver, el paciente en su primer día de curación, el primer contacto que tuve, cuando lo vi en la consulta externa, el paciente pude evidenciar que era un paciente de escasos recursos y que necesitaba, bueno, pues un apoyo en curación. Entonces, pude hacerle la primer curación en compañía del médico vascular, utilizando en primera instancia yo tenía el Prontosan Gel y también tenía el parche de Asquina, que al mostrarle a los familiares que estaban en ese momento, también ellos se pusieron en campaña para poder conseguirle los productos cuando les expliqué el efecto que estos tenían, ¿no? Entonces, en la primera curación, como ustedes pueden ver, en las heridas, presentaba con el desbridamiento que realizó el médico vascular, podríamos visualizar tendones, había pérdida de tejido y había visualización ósea, ¿no? En poca cantidad, pero se veía. Entonces se hizo la curación con el Prontosan Gel y se cubrió la parte más profunda, se cubrió con la Asquina Sorb o mecha, que habitualmente nosotros la conocemos en el hospital, y lo cubrí todo con gasas estériles, ¿no? Eso fue en el primer día, la primera curación que tuve la oportunidad de realizarle al paciente. Entre los días 2 y 10, estuve haciéndole curaciones día por medio, ¿no? Y en estas curaciones utilizaba el mismo producto, que es el Prontosan Gel, la Asquina Sorb, y como vi mejoría en la parte superior del dedo, entonces utilicé la Asquina Transorben. Cubrí nuevamente con gasas estériles y mantuvimos la curación. Lo que sí quiero hacer notar, cuando empezamos con la primera curación y hubo el desbridamiento, aquí no se nota muy bien en la imagen, pero el paciente presentaba cianosis distal en ambos dedos, ¿no? Era más marcado en el ilius, ¿no? Entonces, el doctor le indicó utilizar la pentoxifilina, que es el medicamento que sirve para la irrigación distal, promueve la irrigación. Entonces,
también al hablar con los familiares pudimos completar todo el tratamiento y que él lo cumpla al pie de la letra, ¿no? Entonces la evolución fue favorable, él fue vascularizando mucho mejor la herida y la evolución fue favorable, ¿no? Entre los días 11 y 25, las curaciones continuaban siendo día por medio, el paciente no presentó ninguna complicación, al contrario, como pueden ver en las imágenes, empezó a haber tejido de granulación, ya no había nada de cianosis, la pigmentación de la piel cambió, entonces había buena vascularización en la herida y la evolución fue yendo favorablemente, ¿no? Entre los días 25 y 32, que fue ya la parte terminal del seguimiento de la curación de mi herida, el paciente, como pueden ver en las imágenes, presentó una evolución favorable, no hubo nada de infección, complicaciones durante los días, todos los días curé día por medio, y bueno, hasta llegar a lo esperado, ¿no? Actualmente mi paciente se encuentra en estas condiciones, lo cual me llena de orgullo porque se hizo un trabajo en conjunto con la familia. Como les decía, es muy importante no solamente enfocarse en la herida, ¿no? Es importante actuar con el medio, la familia. Él vivía con su mamá, pero contactamos a los hermanos, a los sobrinos y bueno, entre todos se pudo ver la forma de poder conseguir todo lo que él necesitaba para poder mejorar la herida y en este caso también emocionalmente él no se sintió solo y colaboró bastante con el cuidado, ¿no? También de la herida, mantener limpia la zona. Entonces, este fue el resultado final de la curación. Como pueden ver, quedó completamente sano el pie. Otra de las experiencias que tuve y que quiero darles a conocer es también tuve la oportunidad de conocer lo que pasa con un paciente con escara. Actualmente en el servicio donde yo trabajo hay muchos pacientes que ya vienen con escara, entonces la particularidad en este paciente, lo van a poder ver en el desarrollo, fue justamente que el paciente tiene 46 años de edad, en la actualidad lo sigo curando, 46 años de edad, él no tiene enfermedades de base, él había solicitado el alta médica de una institución de salud, donde estuvo internado en terapia intensiva, con pruebas de ELISA positivo para COVID-19, con complicaciones respiratorias graves, ¿no? Estuvo conectado a ventilador mecánico durante 10 días. Posteriormente, tras su evolución favorable, lo desconectaron de ventilador y, bueno, lo sacaron a una sala de cirugía, en donde él, como ya él se desenvolvía solo, entonces él se percata de una lesión extensa que sentía él en región sacra. Él se asusta y bueno, él se aboca solamente a solicitar su alta. Él quería, como sintió la herida grande, el trauma que él vivió estando en terapia intensiva, estando alejado tanto tiempo de su familia, hizo de que él piense de que con semejante lesión que él sintió, se iba a quedar demasiados días y sin un pronóstico, ¿no? Él se imaginó todo lo peor, entonces solicitó alta para que él pueda realizarse las curaciones en su casa. Como pueden ver en las imágenes, esta era la escara la lesión que él presentaba en región sacra, ¿no? Entonces, esta fue una foto que me proporcionó el paciente y yo en esta oportunidad no vi esta lesión, ¿ya? Quiero, antes de mostrarles el proceso y la evolución de la herida que actualmente sigo curando, explicarles o recordar un poco qué son las úlceras por decúbito.
Las úlceras por decúbito también se denominan llagas o escaras de decúbito y se pueden formar cuando la piel y el tejido blando presionan contra una superficie dura, como una silla o una cama, por un tiempo prolongado, ¿no? Es importante también saber la clasificación de las escaras, ¿no? Porque a través de ellos nosotros podemos ver qué procedimiento, qué técnica de curación vamos a realizar y obviamente qué productos serían los esenciales, ¿no? Para poder lograr la cicatrización rápida, ¿no? De esta herida. Por ejemplo, dentro de la clasificación tenemos las escaras de categoría, donde hay un eritema simplemente y no blanqueante, ¿no? Todavía no hay una lesión profunda. En la categoría 2 tenemos la úlcera de espesor parcial, en donde ya va presentando, ¿no? Como se ve en las imágenes, ya pequeñas lesiones en la piel. Categoría 3, que ya es la pérdida total del grosor de la piel, ya se observa tejido, ¿no? La categoría 4 es la pérdida total del espesor de los tejidos, ¿no? Y la no estadiable o con profundidad desconocida, que en este caso es la que presentaba mi paciente, ¿no? Era en este estadio que él solicitó su alta. Mi paciente, en el primer contacto que tuve, él ya le habían realizado el desbridamiento del tejido que se veía en la anterior imagen, y el primer contacto que yo tuve fue a los 2 días de que le realizaron el desbridamiento, y la herida estaba en estas condiciones, ¿no? El tamaño era de 7 centímetros, del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, y del lado derecho de 5.5 centímetros también. ¿Ya? Entonces, en la herida, lo primero que utilicé ahí fue el Prontosan Gel, y yo solicité que compraran la esquina Transorben, porque en este sentido yo tengo experiencias en las curaciones con estas características de herida con la esquina Calgitrol, la esquina con plata, pero al averiguar en todas las farmacias en ese momento, no había en Santa Cruz este producto. Entonces logramos contactar y saber de que había en Potosí, y hasta que puedan traerlo, porque por lo de la cuarentena, entonces las curaciones las fui realizando con el Prontosan Gel y la esquina Transorben, ¿no? Entonces, lo que me llama la atención en esta herida fue de que es muy importante tomar en cuenta la relación que hay las diferencias que hay entre la escara en un paciente no COVID y un paciente COVID. Yo la pude notar, pude tener la experiencia de ver de que sí hay una diferencia. Como pueden ver, el primer día, cuando hice la curación, en la primera imagen, había bastante fibrina, ¿no? Y tejido y bastante secreción purulenta en la herida. En la primera curación solamente hice la limpieza con el Prontosan Gel, no realicé ningún desbridamiento. Y el segundo día la herida estaba con estas características. Hay un borde en la parte superior de la herida que tiene un color oscuro. Entonces, al realizar el desbridamiento de esa zona, pude contactar que habían bastantes vasos que estaban con trombosados, bastantes, demasiados. Entonces empecé a desbridar toda esa zona y tratar de liberar lo más que pude la fibrina que había presente en esa zona, ¿no? Entonces era una herida grande, y lo que me apenaba era que él me decía todos los días desde el primer contacto: ¿voy a sanar? Dígame que sí voy a sanar. Yo ya no quiero volver al hospital. Entonces, por favor, ayúdeme, ¿no? Entonces era un compromiso grande también que tenía con él, y siempre en todo momento traté de darle el ánimo posible, que también es muy importante el estado de ánimo que tiene el paciente, ¿no? En las curaciones, a partir del día 3 al 10,
mi paciente comenzó a hacer picos febriles, ¿no? Entonces, pregunté a los familiares si estaban de acuerdo en realizarle un cultivo de la herida, a lo cual ellos accedieron. Se le tomó muestra y se solicitó cultivo y antibiograma de la herida. Los resultados, mientras tanto, yo continuaba curando con la esquina y el Prontosan-Gel, y yo notaba que la herida, como ven en la segunda imagen, aparte de que fue mejorando los bordes, pero seguía habiendo una presencia de zonas que estaban oscuras, y estaba empezando a haber necrosis de tejido y se estaba haciendo más profunda la herida. Entonces, hasta que salió el cultivo, al tercer día, pude constatar de que el resultado salió que en la herida había Escherichia coli, resistente a muchos antibióticos, y Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Entonces, dentro del antibiograma, ambas eran sensibles al colistin, Astronan y amicacina, ¿no? Que son antibióticos. Entonces, en el hospital, al ver yo de que aquí la herida con el Prontosan y la esquina, en este estadio de la herida, con ese grado de infección y la fiebre que presentaba mi paciente, vi que no estaba dando los resultados que yo esperaba. Entonces, en el hospital donde trabajo, el médico epidemiólogo, que es el doctor Lafuente, utiliza una técnica utilizando en forma local el antibiótico al cual es sensible la herida, ¿no? Entonces, yo utilicé esa técnica en la herida, lavaba la herida como son medicamentos que también se utilizan en el área de terapia intensiva, entonces costaba mucho encontrar, así que encontrábamos, se curaba con lo que encontrábamos, ¿no? Un día se hizo con amicacina, otro día con colistin, otro día con Astronan, pero se lavaba la herida con ese antibiótico y se dejaba aplicado sobre la herida los apósitos empapados, las gasas, perdón, estériles empapadas con el antibiótico diluido en solución fisiológica sobre la herida, y se cubría y se seguía curando diariamente, ¿no? También, mientras solicité el cultivo, también solicitamos hacerle un hemograma completo y había leucocitosis, ¿no? Con 13.000 blancos estaba el paciente. Pudimos constatar que tenía anemia, que tenía hipoproteinemia, hipoalbuminemia. Entonces, eso nos sirvió, fue un dato muy importante que también con ayuda de las nutricionistas del hospital, que yo les pedí consejo mostrándoles los laboratorios, me recetaron algunos suplementos que ayudaron a que el paciente mejore, ¿no? Mejore desde ese aspecto, y esto promovió bastante la buena evolución de mi herida. En la evolución del día 10 al día 25, utilizando la técnica del apósito, hasta que llegara, no teníamos todavía, no podíamos conseguir que llegue desde Potosí la esquina Caljitrol. Entonces seguía yo curando con la misma técnica de los apósitos con los antibióticos, y se notó bastante la mejoría, ¿no? El tejido adiposo que había ahí fue desapareciendo, se fue quedando cubierto por el tejido nuevo que estaba regenerándose en la herida, y ya tiene otro aspecto, ¿no? Lo único que seguía necrosándose la herida en la parte donde teníamos el tejido adiposo, ¿no? El tejido graso. Entonces, como saben, el tejido graso es rico en proteínas y era un caldo para un hábitat esencial para las bacterias que tenía, ¿no? Entonces, hice el desbridamiento del tejido graso que tenía ahí, en la parte profunda de la herida. La profundidad de esta herida era de 4 centímetros, tenía de profundidad, y yo notaba que en esa parte seguía habiendo leve necrosis, ¿no? No iba con la misma
no iba tan acelerada la necrosis, sino más lenta, pero seguía habiendo presencia de necrosis a ese nivel. Conseguimos, a través de sus familiares de mi paciente, otro producto que también contenía otra línea. Entonces, seguía utilizando los apósitos con el antibiótico y a la vez reforzaba con esta esquina que es de otra línea, no es de B. Braun, ¿no? Entonces, utilizamos esto y los resultados seguían lentos, ¿no? Así que optamos solamente por utilizar solamente el apósito. En el transcurso de esos 25 días llegó la quinacalcitrol y bueno, con la ayuda de la quinacalcitrol más los apósitos, las gasas empapadas en antibiótico que seguía colocando en forma local, la herida fue evolucionando mucho mejor, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Del día 25 al día 30, el aspecto de mi herida mejoró considerablemente. El paciente nuevamente se le volvió a pedir el cultivo y antibiograma, ya no había desarrollo de bacterias. Obviamente que 2 días yo dejé la herida sin usar antibiótico para poder hacer el segundo cultivo de control. Los resultados fueron buenos, mi herida estaba limpia, libre de bacterias, de infección. Y como ustedes pueden ver en la imagen, empecé a tener más tejido nuevo. Se cubrió en la totalidad, casi en su totalidad, el tejido graso que teníamos libre y puesto. Y empezamos con ya el proceso de cicatrización, como podemos ver en los bordes. En el del lado izquierdo, utilicé la Quinasilnet porque la herida estaba bastante, estaba el tejido liso, listo para esperar la nueva piel, ¿no?, que iba a venir. Entonces, por eso tomé la opción de utilizar la Quinasilnet. En esos días también ya mejoró el estado nutricional de mi paciente con todos los suplementos que le indicó la nutricionista. Los leucocitos volvieron a su estado normal y mejoró, ya no estaba anémico mi paciente. Actualmente mi paciente está muy bien metabólicamente y también de ánimo. La herida está evolucionando favorablemente, ¿no? Esto está desde la evolución del día 25 al día 30. La herida está bastante mejorada, como pueden ver. Y el orificio que tenía 5 centímetros de profundidad se convirtió en este pequeño orificio que ahora de profundidad en esta foto tiene 2 centímetros de profundidad, ¿no? Y va con buena evolución. Estas son las fotos actuales. La evolución del día 30 al día 39. Ayer fue mi última curación que le realicé. Es esta la foto que tengo. En ese orificio que se ve, que podemos visualizar, ya no de medio centímetro, solamente logro limpiar con una pequeña cantidad de gasa para poder mantener limpia esa área. Continúo ya haciendo las curaciones con el Prontosan, ya no el Prontosan Gel, y solamente la Quina Transorben, con los resultados maravillosos que ustedes pueden ver en la foto. Entonces, la experiencia que he tenido ha sido muy, muy agradable. Me siento satisfecha porque veo la alegría que tiene mi paciente. Como profesional me siento satisfecha porque tomé en la valoración de mi paciente y el seguimiento y curación del mismo, tomé en cuenta todos los aspectos. No solamente es mirar la lesión, sino hay que ver el entorno. Y la herida está yendo con buen pronóstico, está pronto a su alta. Está muy feliz mi paciente y hace una semana él ya se reincorporó a su trabajo, obviamente con los cuidados específicos que se le ha dado, y mi paciente está trabajando ya y
las curaciones las realizo cada 2 días. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la licenciada Sara Sosa por compartir su experiencia en la curación de heridas que sin duda fueron exitosos. Muchísimas gracias. Complementando esta interesante ponencia, ahora invitamos a la licenciada Mary Arias a tomar la palabra. Ella nos hablará sobre los apósitos con los que contamos para obtener resultados sorprendentes en la curación de heridas. Recordamos a todos nuestros participantes que pueden escribir sus preguntas en cualquier momento a través del icono Q&A o preguntas y respuestas que se encuentran en la parte inferior de sus pantallas. Licenciada Mary Arias, bienvenida. El micrófono es suyo. Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a lo que es las curaciones en heridas crónicas, el uso correcto e incorrecto de los apósitos. Vamos a hablar teóricamente de los apósitos, que es un material de curación que se aplica directamente sobre el hecho de una herida, que nos va a servir sobre todo, o nos van a permitir aislar o proteger. No, licenciada Arias, no está proyectando la pantalla. Sí, pero... A ver. Ahora sí. Bueno, van a disculpar. Entonces vamos a hablar sobre las heridas crónicas y el uso correcto e incorrecto de los apósitos, ¿no? El apósito, de hecho, ya es parte de un material de curación que se aplica directamente en el hecho de la herida o también de la úlcera, ¿no? Nos permiten aislar, proteger, optimizar, preservar también los principios fisiológicos del hecho de la herida, ¿no? Con eso vamos a mantener lo que es la humedad, el calor, la oxigenación para aumentar la reología sanguínea a ese nivel. Tenemos los apósitos pasivos que llegan a cubrir o rellenar o absorber el hecho del exudado, los interactivos que llegan a controlar los microambientes, bioactivos, entrega, más que todo estimular a las agentes que se van a comunicar o también pueden ayudar a absorber la humedad. Los mixtos, que serían más que todo la combinación de los interactivos, ¿no? La clasificación, como habíamos comentado, según Turner, se divide, como les dije, en los apósitos pasivos, donde se encuentran las gasas tradicionales, apósitos son los tejidos, 100% algodón, pueden estar las espumas también, los interactivos, los tul, que son las gasas del 100% de algodón, más los petrolatos, o las nitrofurazonas que vienen en la combinación. Las espumas hidrofílicas, apósitos transparentes, adhesivos y no adhesivos también lo tenemos en el grupo de los interactivos, ¿ya? Los activos tendríamos, los bioactivos estaríamos contando con los hidrogeles, los hidrocoloides, y los alginatos. Los apósitos mixtos, que son altamente absorbentes, combinación con antimicrobianos en especial, ¿no? ¿Cómo elegir un apósito? Es la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Qué debe tener un apósito? El apósito, para que sea una buena utilización y disminuir el tiempo de la cicatrización, tiene que mantener un ambiente húmedo en forma fisiológica, que actúe como barrera de protección, que permita el intercambio gaseoso, que tenga una adecuada circulación sanguínea, sea adaptable y fácil manipulación, libre de contaminantes tóxicos, tener un adhesivo apropiado que no lastime las zonas perilesionales, permitir el retiro del apósito sin producir trauma, permitir controlar el avance de la herida sin retirarlo, ¿ya? Entonces, Arias, por favor, si podría acercar un poquito más su voz al micrófono para poderla escuchar. Gracias. Ya. El apósito de cura de ambiente húmedo son los que nos van a proporcionar. Habíamos hablado sobre el hecho de la humedad en la lesión, proteger la lesión frente a agresiones externas o ingresos de microorganismos,
la capacidad de hacer un debridamiento autolítico. Y siendo autolítico vamos a disminuir el dolor, ¿no? Proteger frente a infecciones, ¿ya? Luego también tenemos el aporte de equilibrio en forma fisiológica térmica, permitir el intercambio gaseoso, eliminar el exudado, las curas que sean mucho más fáciles, más sencillas, porque eso también se ve la parte del costo en relación al beneficio que va a tener esa cura, ¿no? Aquí, como les comentábamos, tenemos una curación tradicional, ¿ya? Cuando se realiza el cambio de apósito de algodón, entonces tenemos una curación traumática. ¿Por qué? Porque estamos retirando tejidos que se han llegado a formar. Pero no olvidemos que el algodón también es algo absorbente, parte que también puede dejar partículas, ¿no? Se puede irritar la piel al sacar. En una curación de ambiente húmedo, los cambios de apósito son atraumáticos. ¿Por qué? Porque como vemos en el cambio de apósito, esto es una esquina transórben. No hay lesiones ni arranques de tejidos en formación. Los bordes están conservados. La piel perilesional no está macerada, ¿no? Esto es lo que hace un apósito, una curación en ambiente húmedo. Proporcionar el equilibrio en forma fisiológica, hacer el intercambio gaseoso, pero no permitir el ingreso de agentes extraños o bacterias, ¿no? Sobre todo más estimular a que haya tejido de granulación en especial, ¿no? ¿Cómo va a valorar la enfermera para elegir también un apósito? Y según la localización de la herida, según el exudado, porque puede ser una herida que es bastante exudativa, el tamaño, la zona perilesional, tenemos que observar muy bien. ¿Por qué? Porque ya en una herida, por ejemplo, en una úlcera venosa, ya las pieles son acartonadas, la zona perilesional, y si proporcionamos mayor humedad, vamos a macerar y vamos a extender la lesión. En los edemas también es una complicación y muy difícil hacer una curación, ¿no? Porque hay bastante exudado. Procesos infecciosos, no olvidemos que la Lisen también nos comentó los grados placares que se llegan a formar los tejidos necróticos y los procesos infecciosos en el hecho de la herida. Los bordes es también muy importante porque nos dan la localización de la herida. La fase de la lesión, ¿en qué grado está? Puede ser profunda, puede ser una fase de regeneración, y el fondo, ¿no? Si tenemos compromiso de músculos, si tenemos compromiso de observación ya de tendones, entonces también es importante evaluar la profundidad o el grado de la lesión, ¿ya? Eso es el conjunto de valoración que tenemos que hacer para que elijamos cómo vamos a optar para hacer una buena curación, ¿no? Y sobre todo, elegir un apósito apropiado. Dentro de estas lesiones nos encontramos con los biofiles, ¿no? O películas o biopelículas, que son comunidades bacterianas de gérmenes que se llegan a acumular, ¿no? De manera muy compleja. Se sintetizan ellas mismas, se forman unas capas donde ellas mismas se nutren y se proliferan, ¿no? Entonces, estas mismas bacterias llegan a ser mucho más resistentes antimicrobianos, del uso de antibióticos. Por eso también es importante diferenciar el grado de tipo de biofil que se llega a presentar, ¿ya? La sospecha del tratamiento del biofil en las heridas crónicas, ¿no? Tenemos que hacer curaciones frecuentes, limpiezas vigorosas, alejar de ese microorganismo, evitar de que ingrese otro microorganismo. Entonces, usar un apósito de barrera o de protección que nos ayude a disminuir ese tejido de facelo o fibrina que se ha llegado a proliferar. Los antimicrobianos son agentes que llegan a destruir o inhibir el crecimiento y la división de los microorganismos, ¿no? Podemos usar antisépticos, podemos usar los antimicrobianos. También no olvidemos que estas heridas que son proliferativas bacterianas, que llegan a un proceso infeccioso, no se van a curar solamente con un antimicrobiano, tenemos que utilizar antibióticos y eso lo prescriben los médicos, ¿no? Entonces vamos de la mano del cirujano o del vascular
o el endocrinólogo también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con un antimicrobiano? Reducir, erradicar los microorganismos, ser específico y tener mayor eficiencia, que no sea citotóxico, que no produzca resistencia ni tampoco sensibilización, ¿no? Son esos tejidos que se llegan a formar sobre la herida que no nos permite llegar a una fase de la cicatrización. Entonces hay que retirar. Aquí tenemos un tejido fibrinoso de una úlcera venosa, que son en realidad tejidos desvitalizados, ¿ya? Que están conformados por colágeno, fibrina, células inflamatorias como son las macrófagos o bacterias o detritos celulares. Eso se tiene que retirar, ¿no? Y para eso nosotros utilizamos el Pronto-Sam. Pronto-Sam, dentro de la línea B. Braun, tenemos la solución de limpieza antimicrobiana, limpieza profunda. Muy diferente a hacer una limpieza por arrastre. La limpieza por arrastre es un suero fisiológico que elimina las partes que en la superficie que se han producido los microorganismos y los desechos. Lo que hace Pronto-Sam es disminuir la carga bacteriana, remover el tejido de biofilm, ¿ya? Con la polihexamida y la betaína, ¿no? Eso es lo que contiene el Pronto-Sam en solución. Y el Pronto-Sam en gel tiene la polihexamida, la betaína, glicerol, hidroxicelulosa más agua purificada. Ambos tienen la misma finalidad de ser antimicrobianos, de hacer limpieza profunda, ¿ya? Dentro de su principio activo, que habíamos dicho que Pronto-Sam es un antimicrobiano de amplio espectro que actúa en forma selectiva sobre microorganismos responsable de los procesos infecciosos y del retraso de la cicatrización. El efecto que tiene la polihexamida y la betaína, ¿no?, es de amplio espectro y pertenece a la familia de las biguamidas. Llega a actuar en forma muy selectiva, ¿ya?, sobre los microorganismos que están produciendo la infección, ¿ya? Su mecanismo se basa principalmente en la interacción electromagnética de atracción y repulsión de los microorganismos, ¿no? Entonces, ¿qué hace la polihexamida que es atraída y acumulada? Romper la pared de la bacteria, jalarlas entre todas y eliminarlas. Eso es lo que hace, por eso que es selectivo sin dañar al tejido de formación. Las ventajas de acción antimicrobiana de amplio espectro, selectivo, como habíamos dicho, de microorganismos, sin dañar ni perjudicar el proceso de la cicatrización. No existe absorción sistémica, no se conoce a reacciones alérgicas, ni tampoco de que el producto haya producido una resistencia, ¿ya? No es irritable, no produce la tinción porque es incoloro, inodoro, disminuye el olor. ¿Por qué? Porque ya estamos retirando parte de los microorganismos que se han formado en la superficie de las heridas, ¿no? La limpieza y Pronto-Sam es el único producto que proporciona limpieza en la lesión, gracias a sus agentes tensoactivos que limpia profundamente, liberando del resto de desechos como son las materias orgánicas, ¿no? O sea, las células muertas, los biofines o los tejidos desvitalizados. La descontaminación por la polihexamida ejerce un efecto descontaminante de amplio espectro. Vuelvo a decir, no lastima, no destruye a los tejidos que han sido formados. Es mucho más selectivo y solamente se elimina las células que son desvitalizadas, ¿ya? Entonces, ¿cuándo podemos utilizar? Por eso le decía que era muy importante valorar las características y las ubicaciones de las heridas, ¿no? En una celulitis, en una úlcera por presión, por ejemplo, en la región del talón o un pie diabético, ¿no? Es indistinto cómo se haya producido la lesión está hecha. Esta es una úlcera por presión que tenemos que utilizar el Pronto-Sam. Algo que queremos recalcar también mucho es cómo hacer el orificio en el Pronto-Sam, ¿no? El Pronto-Sam ya tiene en la parte interna de la tapa, tiene un punzón. No tenemos que recortar con tijera ni tampoco utilizar las agujas, ¿ya? ¿Por qué? Porque si usamos agujas, no presionamos para la salida y si usamos tijera sale a cantidades mayores. Entonces tiene su dosificador en la parte interna de la tapa, ¿ya?
¿Cómo vamos a producir la curación? ¿Cómo se va a realizar, perdón, la curación? La curación, primeramente, vamos a descubrir la herida, colocar una gasa, empapar con Prontosan y esperar. No olvidemos que no es una curación por arrastre, es una curación profunda, limpieza profunda de las heridas para retirar el tejido desvitalizado. ¿Ya? Entonces, luego que empapamos la gasa sobre el lecho de la herida, esperamos como 5 a 10 minutos o a 15 minutos. Hay colegas que me dicen, ya es mucho tiempo. No importa, pero lo importante es liberar el dolor y los agentes de los microorganismos que están produciendo la lesión, ¿no? El que no nos deja producir la cicatrización. Podemos instilar directamente a través de una gasa o una torunda, o también utilizar el gel o a través de una jeringa, para luego cubrir con un apósito bioactivo primario como es una quinafua. No podemos combinar el Prontosan con agua oxigenada, con otro tipo, los tópicos, los yodados, no. ¿Por qué? Porque la polihexamida y la betaína lo va a inactivar, ¿no ve? Entonces, no, definitivamente no hay mezcla, no se puede combinar con nada, solo se utiliza Prontosan en la limpieza y luego se coloca el Asquina Foam o el Asquina Transorium, el que mejor hayamos decidido después de evaluar la herida, ¿ya? Pero lo importante, como les digo, ya no estamos con las curaciones tradicionales donde habían que mezclar. Bueno, antes se usaba, por ejemplo, el agua oxigenada y el Bibón, y eso espumeaba. Entonces, ¿qué producía? Quemaba los tejidos, fibrosaba en especial. La diferenciación del Prontosan con el Prontosan en gel tiene la misma acción de liberar los tejidos desvitalizados, de retirar el biofilm que se produce en el lecho de la superficie de las heridas o también en heridas profundas, ¿ya? Se puede dejar el Prontosan gel y también volver a curar al día siguiente. B. Braun también, dentro de la carpeta de los productos que tenemos, ofrecemos los apósitos bioactivos primarios como son de la línea Asquina. Entonces vamos a empezar con la línea Asquina, con el Asquina Calcitrol, que es el que la Licen ha utilizado bastante para erradicar las bacterias o disminuir las cargas bacterianas, ¿no? Entonces tenemos... cuando tenemos una herida que se está retrasando en la cicatrización, al retirar los tejidos desvitalizados, pues entonces tenemos que utilizar un apósito antimicrobiano con plata iónica que va a ir a actuar directamente sobre una herida infectada. Entonces, al tener la infección, hay el dolor, hay el calor, hay el edema, hay la producción de exudado purulento, mejor dicho, ¿ya? Entonces, esa es una herida infectada, no es una colonización crítica, que es muy diferente. Bueno, sería un paso, ¿no? Pero hablamos de una infección y con el apósito de Asquina Calcitrol, AG. Como les comentaba, ¿cuándo vamos a utilizar en heridas que hay procesos infecciosos? ¿Ya? Entonces, para poner una esquina, por ejemplo, una esquina en piezas de 15 por 15 o de 10 por 10 vamos a colocar cuando hay bastante exudado, ¿ya? Y cuando hay, por ejemplo, una herida que no tiene exudado, usaremos pues el Asquina Calcitrol en pasta que tiene hidrogel, ¿ya? Que va a producir más que todo debridamiento y eliminación de las bacterias, ¿ya? Entonces, las curaciones en unas heridas infecciosas son muy drásticas, limpiezas rigurosas en especial. Aquí tenemos el apósito antimicrobiano, que es lo que debemos de saber de la disponibilidad de la plata iónica, ¿ya? La actividad antimicrobiana, en especial en composición con los apósitos, en combinación de las espumas, de la espuma de poliuretano, ¿ya? Un antiséptico de amplio espectro, sea gram positivo o negativo, aerobios, anaerobios, virus, levaduras, hongos y de baja toxicidad, ¿ya? En tratamiento también de heridas infectadas. La plata únicamente presenta actividad antimicrobiana en estado iónico, ¿no? Entonces, la actividad es inmediata. ¿Cómo va a llegar a actuar la plata iónica? Actúa en 3 niveles.
¿no? Directamente en el ADN de la bacteria. Vamos a evitar la replicación bacteriana, ¿ya? El otro sistema es de romper la pared de la bacteria, ¿ya? Evitando, eh, produciendo una destrucción y desvitalizándola también a la bacteria, ¿ya? Interrumpiendo su metabolismo de nutrición, de respiración. Entonces son tres partes. La bacteria va a morir desde su ADN, desde la ruptura de la pared, interrumpiendo todo el ciclo vital de la bacteria. Eso es lo que hace la plata. La algina calcitrol, dentro de su principio activo, tiene el alginato cálcico, el alginato de plata iónica, y eso es lo que llega a producir, y el 10% de agua. Entonces, en contacto con el exudado, llega a formar una secreción suave, ¿ya? Es una secreción que hace la combinación de la plata más el exudado. Esta es una espuma, ¿ya? Esta es una espuma. Esta es la matriz de la plata iónica. Por eso es que la liberación es lenta y sostenida, ¿no? Y como le decíamos, la plata iónica mata directamente a la bacteria y por mucho más tiempo, o sea, que va actuando por más tiempo. Este es el gel que se llega a producir porque es un alginato cálcico. Los alginatos cálcicos llegan a producirse un gel suave. Y sobre todo, el equilibrio de absorber el débito, contener dentro de la espuma de poliuretano, ¿ya? Y liberar la plata. Entonces, por eso es que se les dice a los pacientes, la colocada de la algina calcitrol puede permanecer hasta 5 o 7 días, salvo que sea paciente diabético. En pacientes diabéticos, la patología de base es muy diferente, ¿ya? La presentación que tenemos de la algina calcitrol es 10 por 10, 15 por 15 y de 15 gramos en pasta, ¿ya? ¿Cómo se puede colocar el algina calcitrol? Porque el apósito de 10 por 10 y la herida, la lesión es pequeña, podemos recortar, ¿ya? Podemos recortar, cubrir como de 1 centímetro, dejar el espacio, y si queremos que no se mueva, podemos colocar un micropore, ¿ya? Para solamente fijar el apósito. Y encima poner un apósito de algodón secundario, ¿no? Este es el gel que se llega a producir con el exudado. Por eso les decía, hay algunos pacientes que dicen, me humedece mucho. Claro, hay que ver, como les dije, la característica de la herida y la ubicación, porque este es un edema, ¿no? Entonces, por tanto, tiene que salir el líquido que no va a la parte linfática. Entonces, a través de la herida, pues, llega a salir. Por eso es que algunos pacientes dicen, mi herida es llorona, ¿no? Porque tiene bastante exudado, ¿ya? Entonces, por favor, no se asusten cuando vean el cambio de apósitos, cuando se vean plateados. Lo importante es que no hay olor como una selva, ¿no? La algina calcitrol en pasta, también, como le decía, la matriz es plata iónica, activa inmediata, definitiva para la eliminación de las bacterias, pero esta es una pasta que tiene hidrogel, ¿no? Que también ustedes van a ver que la cánula se va a adaptar a superficies que sean profundas. Lo que le encargo bastante, cuando usen la algina calcitrol en pasta, homogenicen rigurosamente la sustancia, porque a veces agarra y quieren colocar y sale el hidrogel, una sustancia blanca. Tiene que homogenizar la sustancia hasta conseguir que sean pastosas, ¿ya? Como apósito secundario ya podemos utilizar el asquinafoa, la transformen, dependiendo. La algina calcitrol en pasta se puede utilizar a través de cánulas, como es un introcan o un catéter periférico a profundidades, porque hay heridas que son canalizadas, en especial con el pie diabético, ¿no? Entonces podemos usar un introcan e introducir hasta la profundidad para que haga la limpieza y empiece a granular de adentro hacia afuera. Entonces esa es una gran ventaja también al manipular. Les voy a hacer una pregunta y ustedes pueden contestar ahí en el chat. En este tipo de herida en la 1, ¿qué usaría? ¿Una calcitrol en pieza? O sea, de 10 por 10 o 15 por 15, o una algina pasta. Y aquí, que tiene bastante exudado, ¿cuál de las dos alginas podría utilizar? Ambas tienen carga bacteriana, ¿ya? Así que por favor participen. Uno de los apósitos secundarios de las alginas que tiene la B. Braun ofrece es la algina FOAM. La algina FOAM es un apósito multilaminar igual, hidrocelular de espuma de poliuretano. La característica que tiene la algina FOAM es que vienen con bordes termosellados. Y como pueden ver ustedes, es grueso, o sea, es altamente absorbente, ¿no? Tiene la capacidad de absorber
bastante el exudado y contener. Y como tiene los bordes termosellados, entonces no va a pasar en las partes perilesionales, ¿ya? Y el cambio de apósito va a ser autolítico. Podemos utilizarlo como drenaje también, ¿ya? O sea, como un penro, cortar y colocar dentro de la cavidad. No olvidemos que es altamente absorbente. La parte que está diseñada con las letras va arriba, a veces lo colocamos al revés, ¿ya? Porque en la parte externa tiene un film de poliuretano que no permite el ingreso de las bacterias, pero sí permite el intercambio gaseoso, ¿ya? De la misma esquina FOAM, el mismo material de ser un material de poliuretano altamente absorbente, tenemos el esquina Hill. El esquina Hill está indicado para el tratamiento y la prevención de las úlceras por presión en la región del talón, en el codo, ¿ya? Entonces, también maneja de moderado a alto grado de exudado, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la forma de colocar en la esquina Hill. Vienen dos scraps dentro de del sobre de la esquina Hill, se pegan en los ambos extremos y tiene una correa para mejor fijación. Los maleolos internos y los maleolos externos tienen que estar cubiertos por las esquinas, porque lo colocan a veces al revés. Tienen que cubrir bien los maleolos, ¿ya? Por favor. ¿Para qué? Para evitar las zonas de presión. Podemos debilitar y colocar una esquina Hill. No olvidemos que mientras exista la presión no va a ceder la lesión. Entonces hay que liberar. En la esquina SOR. En la esquina SOR es un alginato cálcico, ¿ya? En la esquina SOR es una fibra no tejida, en realidad es la carboxilmetilcelulosa más la combinación del alginato cálcico. 85% de alginato cálcico y 18% de carboxilmetilcelulosa. Este es el depósito que se llega a formar con un gel. Es altamente absorbente, estimulante a que haya tejido de granulación. Y cuando es estimulante del tejido de granulación, se produce mayor limpieza en el lecho de la herida, ¿ya? Entonces, en cirugía lo utilizan más como drenaje, ¿ya? Lo utilizan como penro. En las úlceras de presión, en los pies diabéticos también se los puede utilizar en laceraciones o zonas durantes quirúrgicas. Cuando hay decencia de puntos, podemos utilizar el esquinazol. Parte de la esquinazol, cuando se coloca en una herida abierta, se absorbe. Tampoco no se vaya a asustar porque se desapareció. Parte se absorbe y el resto se va eliminando con el exudado. Por eso es que lo recomendamos bastante utilizar cuando en las fístulas, ¿ya? En las dehiscencias de los estomas, por ejemplo, utilizamos el esquinazol mecha, ¿no? Lo conocen más que todo el apósito mechita, pero es el esquinazol, ¿ya? Entonces la aplicación en heridas profundas lo que hace es limpieza, estimular a que haya un tejido de granulación. En la eliminación del apósito sale íntegro. Tienen una característica media verdosa. No se confundan, no se me asuste porque no hay complicación. Solamente es la característica del alginato con el exudado, ¿ya? Eso es lo que se llega a producir. Como les decía, cuando necesitemos bastante tejido de granulación, estimular a que haya formación de tejido, entonces, y limpiezas profundas, esas heridas que son con cavernas, comunicativas, o sea, unas a otras, podemos utilizar el esquinazol, el alginato cálcico más la combinación de la carboxilmetilcelulosa. Como les decía, indistintamente donde esté ubicado, para que hagamos regeneración de tejido, usamos el alginato cálcico, que es el esquinazol. Ahí tenemos un estoma también con dehiscencias de punto, entonces podemos ayudar a que haya granulación y bueno, pues ¿no? El cierre también de la herida. Otra cosa que usamos el esquinazol, el alginato cálcico, son para hemorragias externas, se actúan como hemostáticos porque van a producir una vasoconstricción, ¿ya? Asquina silnet o la malla de silicona, ¿ya? Es un apósito igual, ¿ya? Que está forrado con ambas capas de silicona suave. Tiene la característica de ser poroso, ¿ya? Que permite la salida de los exudados a un apósito secundario, ¿ya? Este apósito es hidroactivo, ¿ya? Frena la hipergranulación. ¿Cuándo vamos a utilizar el esquina silnet? En quemaduras, en úlceras vasculares, venosas, arteriales, en las heridas que son de cáncer, por ejemplo, ¿no? Que no permite que se apegue la herida porque sangran demasiadas esas heridas.
herida de alta sensibilidad en la fase de granulación o epitelización, que es lo que necesitamos para la finalización de una cicatrización en su totalidad. Entonces, esa es la forma apropiada que se puede utilizar. La esquina Zillner, ambos vienen protegidas, y lo que utilizamos es la parte del centro, ¿no? Que es la malla de silicona suave y adaptable. Esta es colocamos la esquina Zillner y podemos combinar con otro tipo de apósito secundario como es la FOAM, o también puede ser en la esquina Transorben, ¿ya? Ahí tenemos la esquina Transorben. Este es un apósito igual, ya a base de silicona, que estimula bastante a la regeneración epitelial, indistintamente de la ubicación. ¿Y cuándo nos funciona mucho mejor? En pacientes que son quemados, pacientes que ya están en la fase solamente de la epitelización, ¿ya? La gran ventaja, por ejemplo, que pase el exudado para no adherirse, van en forma transversal, ¿ya? Para pase al segundo apósito, que es el apósito secundario, ¿ya? Esto, ahí tenemos, por ejemplo, en quemaduras, como habíamos hablado, ¿ya? En especial ahí. No es necesario cambiar a diario porque una quemadura no es infectada. Entonces lo único que tenemos que hacer es cambiar el apósito secundario, el paso del exudado a un segundo apósito. Ahí vamos a ver las características de cómo está, si ha presentado una secreción purulenta, si la secreción es poca o es abundante. Entonces ahí se nota mucho mejor el pase del exudado a un segundo apósito. ¿Ya? No olvidemos, la esquina Zillner es un apósito de silicona. Otra esquina que tiene dentro del mercado, tenemos dentro del mercado ahora, es la esquina Transorben, el apósito multilaminar altamente absorbente, a diferencia de la otra que tiene adhesivo, ¿ya? Hidrocelular multicap de poliéster impregnado con un adhesivo acrílico, hidrogel de alta absorción. Es una espuma de poliuretano, que viene un film de poliuretano en la parte exterior, que no va a permitir el ingreso de las bacterias o agentes externos, pero sí va a permitir la evaporación de la oxigenación, ¿ya? Entonces, ¿por qué pongo una imagen de un niño? En neonato lo estamos utilizando bastante en las fijaciones de los CPAP, o también algún tubo que vayan a fijarse en la carita o alguna parte del neonato o del bebé. ¿Por qué? Porque cuando colocan el micropore le llegan a lesionar la totalidad de la piel, ¿no? Arrancan. Entonces colocan en la esquina Transorben y encima colocan recién el micropore con la sonda de alimentación, del tubo de oxigenación, ¿ya? Entonces, como habíamos dicho, la esquina Transorben, de una característica de gran capacidad de absorción, adhesivo, ¿ya? Es mucho más, evita la maceración del tejido perilesional, favorece al debridamiento autolítico, porque no olvidemos que es una curación húmeda, ¿no? Entonces, ahí usamos en la esquina Transorben. Impermeable, como habíamos dicho, a líquidos y a bacterias, agentes externos, no deja residuos, sale íntegro porque mantiene la humedad en forma fisiológica en el hecho de la herida, ¿no? Y es flexible. Se puede combinar también con la esquina calcitrol en pasta, se puede usar en la esquina Transorben como un apósito secundario, ¿ya? Muy adaptable a la zona que se vaya a ocupar, ¿no? Muy flexible. Luego tenemos la esquina Transorben sacro. Igual es un apósito multilaminar altamente absorbente, pero dirigido o más que todo seleccionado para la región sacra. ¿Por qué? Porque la esquina Transorben sacrum tiene las mismas capas del apósito de la esquina Transorben, pero con la ventaja de tener una frontera de poliuretano. ¿Qué quiere decir? Un film de poliuretano impermeabilizado. ¿Para cuándo? Para que cuando haya una defecación o cuando haya una micción, no deseche la curación en el área de la región sacra, ¿no? Entonces, este es un film, es un plástico altamente bien, se adhiere muy bien a la zona fronteriza de la lesión, ¿ya? Entonces, evitamos el ingreso de la defecación o de la micción. El asquinader es un apósito igual primario, ¿ya? De poliuretano transparente, adhesivo,
impermeable igual a líquidos y a bacterias, pero permeable al vapor y al agua y a la oxigenación, ¿no? Se mantiene óptimo en una cicatrización, podemos utilizarlo en la aplicación de catéteres, en las fijaciones de catéteres centrales, o también para aislar en algún tipo de herida que no amerite hacer curaciones diarias, ¿no? También podemos utilizar el Askina DER, ya en tatuajes, ¿no? Que nos va muy bien. Va a producir una humedad en forma fisiológica. La aplicación es muy fácil, tenemos las indicaciones. Primero retiramos la parte interna, con las hablas hacemos la fijación, terminamos de hacer la fijación y en la parte superior tenemos un carrier que es la que pone la fijación del apósito, de la esquina DER. ¿Ya? Luego tenemos también la linovera que muchos hemos usado cuando en el área de terapia intensiva, en el área de medicina interna, ahora en esta pandemia, las enfermeras al usar los lentes, las gafas de presión, los barbijos, cuando se humedecen llegan a tener una resequedad, por la misma presión ejercen también lesión dérmica. Bueno, ahí usamos pues la linovera. ¿Y qué es la linovera? Son ácidos grasos hiperoxigenados, ¿ya? De alta concentración de ácido linoleico. Aloe vera, tiene centella asiática, esencia de romero, ¿ya? Esto, la linovera facilita más que todo, ¿ya? Nos facilita a la renovación de las células epidérmicas, incremento a la resistencia capilar, evitan la deshidratación cutánea y la restauración, aumenta la restauración hidrolipídica, ¿no? La aloe vera y la centella asiática actúan como restauradores capilares, ¿ya? Contrarrestan el efecto de los radicales libres. La centella asiática también tiene un efecto cicatrizante, estimula la síntesis del colágeno, mejora la resistencia de la piel. Por eso es que nosotros cuando hacemos las visitas en enfermería, lo ideal es prevenir una úlcera de presión que curarla después, ¿no? Porque es un costo bastante alto y dolor para el paciente y actividades que se aumentan más para el área de enfermería y el costo económico para el hospital. Es una cosa que enfermería puede evitar las apariciones por úlceras de presión. Tenemos todo. Tenemos las asquinas Transorben Sacrum, tenemos la asquina Gil, la linovera en especial, ¿no? Entonces también la aloe vera actúa como un antiinflamatorio, un regenerador celular, energético, nutritivo, rehidratante y sobre todo cicatrizante. Donde se someten las zonas de presión, ahí tenemos que colocar linovera, con leves masajitos en la zona del pie, talón, región sacra, oreja, donde exista mayor presión. La linovera también lo colocamos alrededor de las zonas, lo colocamos en las zonas perilesionales y en las úlceras venosas, porque no olvidemos que las úlceras venosas de hecho ya son zonas desvitalizadas, son zonas que no tienen buena llegada o oxigenación o buena circulación más que todo, ¿no? Entonces ayudamos ahí alrededor de la zona perilesional. El pie diabético también se puede colocar. ¿Por qué? Porque el pie diabético es sequito, hiperkeratoso, se llegan a formar bastantes callosidades y bueno, con linovera vamos a hidratar y disminuir el riesgo de producir callosidad. Asquina Barrier, el Asquina Barrier Fir es la asquina de silicona en spray de secado rápido. La gran ventaja que tiene Asquina Barrier, no tiene alcohol, impermeabiliza, aísla, forma un biofilm sobre la zona de lesión. ¿Dónde? En las zonas, en las zonas periestomales, por ejemplo, quemaduras por alguna fístula, quemaduras por efluente intestinal de intestino delgado, en los niños, en la retirada de los microporen que llegan a producir irritación. Hay personas que son alérgicas a los microporen. Bueno, primero colocar Asquina Barrier y luego ponemos su adhesivo, ¿no? La Asquina Barrier Fill, entonces, es el apósito de silicona en spray que impermeabiliza la zona lesionada. Bien, no olvidemos que la línea Beo Brown, la atención es personalizada, a la asistencia que se ayuda, también se hace el apoyo a enfermería, ¿no? Espero que les haya gustado la presentación, traté de hacerla más corta, pero de que la forma de que me entiendan y alguna duda que ustedes tengan, por favor, díganme, o también para ayudarles a salir de la duda, ¿no? Y usemos la forma correcta de los apósitos.
por favor, no podemos combinar. Por ejemplo, a veces le colocan una crema y encima de la esquina Transorben. Me llaman y me dicen se maceró, que se profundizó, que no sirve. No, usamos uno o usamos lo otro. No podemos tener combinaciones. Muy difícil, salvo que sea otro apósito bioactivo primario que estemos queriendo utilizar como un apósito secundario. No podemos mezclar una crema. La vida media de la crema, ¿cuánto tiempo es? Son 5 o 6 horas o 7 horas, y también luego tiene que hacerse una apuración. Entonces, cuando usted use la esquina, no use crema, solamente use asquina y esquina Transorben, puede ser la esquina Calcitrol, el SOR, no sé, cualquiera que usted vaya a utilizar según la herida que se haya evaluado. Pero no, por favor, no combinemos con crema. ¿Por qué? Porque después le sale mala curación y luego no debemos hacerlo. ¿Ya? Porque a veces colegas me llaman, le he puesto inclusive sábila y encima le he puesto la Transorben. No, entonces no lo hagan. Y si no, ustedes tienen mi teléfono, pueden llamarme, yo no me molesto, y si hay que visitar al paciente, pues lo hacemos, ¿no? Pero lo importante es que salgamos de duda. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido la presentación que hemos tenido con todas las presentaciones de asquinas que tenemos en el mercado. La línea se llama asquina. Las diferenciaciones de asquina Transorben, Calcitrol, SOR, el asquina DER, el Prontosan en solución y el Prontosan en gel y la Linovera. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Agradecemos la participación de ambas, de la licenciada Mary Arias y de la licenciada Sara Sosa. Y ahora voy a pedirles que nos ayuden a disipar ciertas dudas que nacieron entre los participantes de esta conferencia virtual, por favor. Nos vamos con la licenciada Sosa. Una pregunta, la úlcera por presión en la zona sacra del segundo caso que presentó, la esquina Transorben, ¿cada cuánto realizaba el cambio? ¿Y por qué no decidió realizar el debridamiento de tanta fibrina? Muchas gracias por la pregunta. La curación la hacía yo de forma diaria, diariamente cambiaba la esquina. Sí se hizo un desbridamiento de la herida, solo que, como les había aclarado, de que vi que no había el resultado esperado con el uso del Prontosan gel que estaba utilizando, te producía bastante fibrina y había mucha secreción en la herida, entonces yo curaba frecuentemente la herida, cambiaba la esquina Transorben hasta que se tomó la muestra, como les había explicado, para ver el cultivo y ver qué tipo de infección tenía ahí, qué bacterias tenía, y obviamente ver el antibiograma, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ya recurrí a utilizar el lavado de la herida con el antibiótico al que salió sensible las bacterias que habían en el antibiograma, que estaban presentes en la herida, y continuaba cubriendo, dejaba en la parte interna las gasas con el antibiótico y continuaba cubriendo con la esquina Transorben. Todos los días se cambiaba la esquina. Muchísimas gracias. Nos vamos con Mary, por favor, con la licenciada Mary Arias. Usted habló sobre Prontosan. ¿Se puede mezclar el Prontosan con suero fisiológico para hacer los lavados? Definitivamente no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque el Prontosan tiene betaína y polihexamida. Al utilizar una solución de sodio, se inactiva la acción. Por eso decimos, inclusive, además, el fisiológico se utiliza para hacer una curación de arrastre, ¿no? Teniendo un producto que tiene la betaína y la polihexamida, hacer curación profunda, no da la opción de que usemos otro componente. Inactiva la acción, definitivamente no. Inclusive me dicen, pero ya alrededor, ya está bien, si usted está acostumbrado a desinfectar la zona periférica, o sea, perilesional, utilice la clorhexidina al 1%, pero no todos los días. ¿Por qué? Porque también llegan a producir resistencia. O sea, son tan inteligentes las bacterias que llegan a producir resistencias, como ellas más que todo son a tipos de antibióticos inclusive, ¿no? Entre ellas son colonias, como hemos dicho, que se protegen,
y llegan a formar comunidades grandes. Entonces, por favor, no combine el Prontosan con ninguna solución. O usa Prontosan o usa fisiológico, ¿ya? Pero mejor si usa Prontosan. Muchísimas gracias. Y una segunda pregunta. ¿Cuál es el efecto de la plata en las heridas necrosantes? Licenciada Arias. En las heridas necrosantes, ¿ya? O tejidos placares, como se mostró la Licen, por ejemplo, esa úlcera sacra, y debajo de esa placa hay colonizaciones bacterianas y un microorganismo, porque eso de debridarlo, o sea, no se va a formar y no hay nada. Hay microorganismos patógenos ahí. Entonces, ¿qué hace la plata? Romper la pared de la bacteria, penetrar y anular la actividad del ADN para evitar replicaciones y, sobre todo, desvitalizar la bacteria, ¿no? Por eso yo les decía, tenemos dos tipos de asquina calcitrol. Una con hidrogel, que es el asquina calcitrol en pasta, que tiene bastante hidrogel y plata iónica con alginato cálcico. Y la espuma de poliuretano con plata iónica, ¿ya? Y alginato cálcico, que es la que vienen por pieza. Eso es lo que hace la asquina calcitrol, erradicar en su totalidad la bacteria en forma mantenida, sostenida, inmediata y sostenida. Creo que la licenciada Sara Sosa se volvió a conectar. Hasta mientras, por favor, ¿cuál es la aplicación usted había mencionado que la aplicación de antibióticos vía tópica no provoca resistencia a los microorganismos que hay en la herida? ¿Eso me pregunta a mí o a la Sí. licenciada? Es que la licenciada Sara todavía se está conectando. Bueno, yo como comentario, porque la experiencia lo ha tenido la licenciarita. Ah, ya está, parece. Ya. Disculpe, ¿cuál era la pregunta? La aplicación de antibióticos vía tópica no provocaba resistencia en los microorganismos de la herida. El antibiótico que utilicé, eh, como les había dicho, utilicé de acuerdo a lo que veía, a lo que encontrábamos entre el colistin y el astronam. Entonces, ese antibiótico lo he utilizado durante 12 días. A veces me tocaba solo encontrar el colistin, pero todos los días, durante los 12 días, utilicé los antibióticos intercalando según lo que encontraba, ¿no? A veces colistin, a veces el astronam. Entonces, en esos 12 días se utilizó y no hubo resistencia porque, como podemos ver en las imágenes que mostré, cuando ya disminuyó la carga bacteriana hasta que se anuló totalmente, la evolución de la herida fue favorable, ¿no? Perfecto. Por favor, usted indicó que en los resultados de su paciente salió que tenía Escherichia coli. ¿Cuál sería el motivo? El, bueno, como podían ver en la imagen, estaba región sacra y estaba hundida, ¿no? En toda la parte, entonces puede haber sido la razón o también una infección intrahospitalaria, ¿no? Que se haya dado en el momento en que hicieron la primera desbridación en la herida, ¿no? Porque yo sí conseguir las imágenes de la escara cuando estaba con bastante tejido necrótico, pero el desbridamiento lo realizó otra persona, ¿no? Entonces, yo no sé si se contaminó en ese momento o no. La verdad es que solamente yo al contacto, al realizar el cultivo, yo pude detectar la presencia de esa bacteria, ¿no? Gracias, nos vamos con la licenciada Mary Arias. Al utilizar asquina calcitrol en una herida infectada, ¿durante qué tiempo se recomienda el uso y cambio de apósito? En la asquina calcitrol, la teoría nos dice que podemos utilizar hasta 7 días. Lo único que hacemos es cambiar el apósito secundario porque va a haber exudación, o sea, va a haber una exudación que pase La batería. la asquina.
Ahora lo que sí, dependiendo, como le decía, si es una herida que no hay mucho exudado, se puede usar la pasta. Y si no hay, y si hay abundante exudado, se tiene que usar las de pieza, ¿no? O sea, el parche 15x15, en la esquina calcitrol 15x15 o 10x10. En pacientes diabéticos, por favor, la patología de base es muy importante. No podemos asegurar que un paciente diabético permanezca 7 días con una esquina calcitrol, porque es inestable, se tiene que valorar la glicemia, el estado de nutrición, o sea, es muchos factores que intervienen. En los pacientes diabéticos, yo les digo a la enfermera o a la licenciada que está realizando la curación, depende de su criterio. Usted ve cómo va el avance de la limpieza de la herida y cómo se está regenerando y podemos dejarlo hasta 2 o 3 días, pero si su paciente es estable, pero si no es estable, no lo haga, porque corre el riesgo de producir un caldo más de cultivo y producir mayor lesión. Pero si el paciente no es diabético y es una úlcera venosa o una quemadura, tengan la seguridad de que la esquina calcitrol tranquilamente va a permanecer actuando hasta 7 días, ¿ya? Eliminando la bacteria y sobre todo manteniendo una humedad en forma fisiológica y estimulando a la cicatrización, a la regeneración celular sin producir procesos infecciosos. Muchas gracias. Licenciada Sara Sosa, usted indicó que utilizó Prontosángel y Asquina Transorben. De acuerdo a su experiencia, ¿puede indicar si estos apósitos se pueden utilizar para una curación de úlceras varicosas? Se puede utilizar, es importante, como les decía, estar permanentemente evaluando, valorando esa herida. La vascularización es muy importante. Si bien el producto, el Prontosan la esquina es muy buena, tiene mucho que ver el estado del paciente. La herida, como decía la Licen Mary, la vascularización tiene que estar lo más óptima posible para que pueda haber la regeneración del tejido. Licenciada Mary Arias, en caso del paciente con escara en la zona sacra, que hablábamos de la esquina transorben sacrum, ¿con qué frecuencia considera el cambio de apósitos? Ya. Eso dependiendo del grado de la úlcera en que se encuentre. Por ejemplo, el grado de la úlcera que encontró la Lice, que es estadio, bueno, un estadio que ya no se define, podríamos haber utilizado cada 2 días como mínimo. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que contener una humedad, aislar de los microorganismos que vayan a producirse, como es la defecación o la misma micción. El objetivo que tiene la esquina Transorben en especial es regenerar, agarrar el exudado, el excedente del exudado hacia el apósito y evitar de que ingresen complicaciones como la E. coli, por ejemplo, ¿no? O también otro tipo de microorganismos en la zona de lesión. Licenciada Sosa, de acuerdo, perdón, licenciada Sosa, de acuerdo a su experiencia, ¿con qué frecuencia usted hacía el cambio de apósitos de la esquina transorben sacro? No utilicé yo en la sacrum, no la utilicé durante mi curación. Solamente utilicé hasta la fecha, solo utilizo la esquina transorben. Transorben. Perfecto, muchas gracias. Vámonos a, en las úlceras por presión en grado 4, las curaciones se realizan cada cuánto tiempo y qué fármacos ha utilizado. Licenciada Sosa, por favor. Bueno, si va dirigida a la escara que yo que yo estuve curando, vuelvo a reiterar de que de acuerdo al cultivo utilicé el medicamento al cual era sensible la herida, ¿no? Entonces, la frecuencia del cambio de apósito del parche o de la esquina va a depender de la cantidad de la secreción que presenta la herida, porque durante la curación que yo realizaba, yo la hacía diariamente justamente para observar todo esto, como yo les decía que en esa herida yo observé que había bastante vasitos trombosados y seguían apareciendo con frecuencia en la parte inicial de mi curación, hacía que esa herida, la vascularización se altere, entonces se necrosaba, era muy exudativa y entonces eso hacía de que el parche se desprenda, o sea, se moje, se llene todo el parche con más facilidad de secreción y tendía a volver a formarme en la zona externa de la herida
empezaba a presentar irritaciones, ¿no? Escaldaduras. Entonces, intenté yo en la primera instancia, coloqué bien las esquinas Transorben y lo que pude ver es que empezó a presentar irritación alrededor de la herida por la humedad. Entonces, decidí nomás hacer las curaciones diariamente. Muchas gracias. Y ante la presencia del tejido necrótico, ¿se sugiere el desbridamiento cortante? Para ambas, por favor. ¿Y esto acelera la curación o es que debemos basarnos en el mecanismo de acción de apósitos basados en cura húmeda? Vamos con usted, licenciada Sosa, por favor. Particularmente en la herida en la que tuve la oportunidad de realizar el desbridamiento, en este caso de la escara, yo notaba que sí fue algo favorable. Por ejemplo, lo que a mí me tocó desbridar era la esquina, el Prontosan ayuda bastante a remover la fibrina, esa espesa, densa que se veía en la herida, ¿no? Entonces, la parte que ya el Prontosan no podía removerlo, a pesar del tiempo de exposición a la que yo lo ponía en la herida, entonces el tejido sobrante yo hacía el desbridamiento. Y me aboqué a retirar por bloque, no lo hice todo de golpe, que era el tejido graso ese que se veía en la imagen, porque ahí como es rico en proteína, entonces ahí me presentaba bastante secreción y no mejoraba mi herida. Entonces, una vez que liberé de todo ese tejido, ¿no? Y con la utilización de los antibióticos y todo eso, entonces vi que se regeneró nuevo tejido y con eso avanzó bastante rápida, ¿no? La cicatrización de la escara de mi paciente. Perfecto. ¿Cuál es su percepción, licenciada Mary Arias? Ya, yo igual parto de la idea de que ese tipo de lesión, por ejemplo, hay que debridar mecánicamente. ¿Por qué? Porque esa es una placa que nos permite que el ingreso también o actúe mucho mejor el medicamento. En realidad eso es una piel que se ha llegado a formar, es algo grueso que no nos permite de que el mismo medicamento funcione, ya sea usemos en la esquina u otro tipo de medicamento. Yo veo lo correcto y siempre también pregunto a los cirujanos, doctor, ¿qué le parece? Sí, hay que debridar mecánicamente, ¿no? Entonces ya una vez debridado tenemos el grado de la lesión y la profundidad de la herida, porque eso solamente es una muestra, porque usted saca el tejido necrótico y ya hay una caverna formada. Entonces no vamos a curar encima de esa placa que se ha formado, de ese tejido necrótico. Entonces tenemos que hacer una limpieza minuciosa, una limpieza profunda con Prontosan, colocar el alginato cálcico, que es el asquinazol, y estimular a que haya pues tejido de regeneración nuevo. Entonces lo que hace eso es retardar una curación. Con Transorbe, eliminando ese tejido de facelo adherido y usando un Prontosan, esa herida va a cerrar rápidamente. ¿Por qué? Porque empieza a granular de adentro hacia afuera, que es lo que necesitamos, ¿no? Muchas gracias. Tenemos varias preguntas, la verdad, y al mismo tiempo las felicitaciones de todas las personas participantes. Una excelente ponencia, licenciada Sara Sosa, licenciada Mary Arias. Pero continuamos, por favor, si me permiten, continuar con la ronda de preguntas. Licenciada Mary Arias, el caso del Prontosan para pacientes diabéticos que tienen mucha sensibilidad al frío, ¿será que se puede calentar el Prontosan? ¿Cómo se realizaría? Lo ideal hacer en un baño María y contener la temperatura apropiada. Bueno, como usamos con los biberones, ¿no? Vemos la temperatura apropiada, tampoco no lo vamos a hervir, cuidado, que quememos también a ese pie, porque aparte de tener una sensibilidad a veces la herida, pues a veces el paciente diabético no tiene. Entonces yo les recomiendo que sí se puede calentar teniendo una temperatura apropiada para utilizar la irrigación, ¿no? Lo ideal, sería lo ideal. Y otra indicación también que yo les recomiendo que usen el Prontosan es en las curaciones oncológicas. Por favor, utilícenlo en las curaciones oncológicas, que les va a ir muy bien. Perfecto. Y en las quemaduras de segundo grado, ¿qué tipo de apósitos podría utilizar? ¿Nos podríamos ir con la licenciada Sara Sosa, por favor? En la presentación que hice, no puse la presentación de quemaduras, pero sí he tenido la oportunidad de realizarlo.
En este paciente es un paciente que tenía el 60% corporal de quemadura. Tuve la experiencia de hacer la curación en él con Asquina Transorben en la fase inicial, eh, con muy buenos resultados y con la frecuencia, cada 4 días curábamos con la Asquina Transorben, pero el paciente presentó otras alteraciones metabólicas, lo que hizo de que haya alguna alteración en la regeneración de tejido a pesar de utilizar el Prontosan, ¿no? Otro de los factores que llevó también a que la herida vaya desmejore fue de que el paciente era de escasos recursos y no pudimos conseguir el Transorben para toda la extensión de la herida. Entonces retrocedió un poco la herida, nuevamente hicimos campaña y en este caso utilizamos también la Asquina Silnet, y la Asquina Silnet nos dio muy buenos resultados, pero es muy importante que en una herida, especialmente en los quemados, esté a cargo solo de una persona, que haya una persona que le haga el seguimiento y para que tenga una buena evolución la herida. Entonces, en un área hospitalaria eso es un poco complicado. La verdad es que ya yo no pude continuar con estas curaciones y bueno, el paciente presentó algunas alteraciones, ¿no? Entonces se ha retardado mucho la curación, pero sí da muy buenos resultados las quinas Transorben, muy buena, utilizamos con el Prontosan Gel, muy buenos resultados. El paciente se realizaba curaciones casi sin dolor. Entonces, el Prontosan Gel tiene la particularidad de remover todo el tejido necrótico, dependiendo el tiempo. Si dejamos más tiempo, solamente con una leve limpieza se remueve toda la fibrina que se forma en la herida, sin dañar la piel que ya está, ¿no?, lesionada. Colocando los parches hasta 4 días perfectamente nos daba muy buena granulación en esas heridas. Es un producto muy bueno. En el caso de la Asquina Silnet también sucedió eso, porque tiene la particularidad de que podemos dejar la Asquina Silnet hasta 10 días. Cada 4 días le hacíamos el cambio de apósito superior de la esquina y la esquina se mantenía en la piel, dando muy buenos resultados porque había bastante regeneración de tejido por debajo de la esquina Silnet. Da muy buenos resultados en el uso de pacientes quemados. Muy buenos resultados. Muchas gracias. Licenciada Meriares, ¿alguna sugerencia adicional? Lo ideal en la quemadura es utilizar una Asquina Transorben más el hidrogel, bueno, que no tenemos ahora, pero sí usamos el Prontosan Gel, porque las quemaduras no se tienen que secar, al contrario, se tiene que proporcionar mayor humedad para que esa regeneración de tejido se haga rápido. O sea, a veces en los niños en especial, yo tuve la experiencia de usar el Transorben, una quemadura de 2º grado, utilizar el Transorben y después de 5 días sacarlo el Transorben con un próximo baño y ya no tenía nada. Bueno, y los niños se regeneran mágicamente, ¿no? Pero el Transorben es lo ideal. ¿Por qué? Porque proporciona mayor humedad, hay un equilibrio fisiológico y si usamos un gel, mucho mejor todavía. El Prontosan Gel, aparte de producir humedad, va a erradicar apariciones bacterianas o complicaciones también. Entonces, las curaciones de quemado, bueno, hay protocolos en diferentes hospitales y lamentablemente pues se sigue utilizando secar la quemadura, ¿no? Pero no es así. En otros países lo que hacen las quemaduras es hidratar, producir mayor humedad. Perfecto, ya vamos terminando esta conferencia virtual. Una pregunta para la licenciada Meriarias, me parece interesante. ¿Cuál es la diferencia entre la Asquina Derm y el Tegaderm? Sabemos que el Tegaderm no pertenece a la línea B. Braun, pero también es utilizado. ¿Nos podría explicar su diferencia? En realidad ambos son apósitos de poliuretano transparente, ¿no? Igual adhesivo. Y ambas también cumplen con la misma finalidad de que son de aislantes de microorganismos o sellados de heridas y fijaciones de catéteres, ¿no? En realidad no hay mucha diferencia, ¿no? No existe diferencia, solo la marca y la trabajo yo, que es lo importante.
Perfecto, perfecto. Sí. Bueno, creo que tenemos un minuto más para una pregunta. ¿Qué tipo de curación y de soluciones que mencionaron se podría utilizar en pacientes con penfigo vulgar? Si podríamos ir con la licenciada Sosa, por favor. La verdad es que no he tenido la experiencia en curar pacientes con ese tipo de lesión, entonces la verdad no sé qué producto de la línea Brown podríamos utilizar. Licenciada Meriarias, si tenemos algún conocimiento sobre el tema. No, la verdad con el pénfigo no he usado, no he realizado ninguna curación, pero se puede usar, ¿no? El Prontosan podemos utilizar para disminuir las cargas. Pero experiencia que haya curado yo un pénfigo con los productos, no. ¿Se puede utilizar la esquina calcitrol en quemaduras de tercer grado, licenciada Arias? Sí, se puede utilizar, sería lo indicado. Por eso le decía, muy independientemente si es una quemadura en tercer grado con complicaciones infecciosas, bueno, son las más próximas a infectarse, ¿no? Lo que sí podríamos usar en ese paciente sería usar el asquina calcitrol en pasta, que tiene hidrogel. Lo que hemos visto y hemos hecho en la unidad de quemado de un hospital es poner la asquina calcitrol en pasta y poner el Prontosan, y bueno, la costumbre pues de que se tiene de usar los tules petrolados, bueno, acá son las gasas furacinadas que lo usan. Bueno, teníamos que hacerlo porque también pues son protocolos que a veces usa el hospital. Nos ha Bueno, ido ya muy bien, ¿por qué? Porque no hemos... para terminar esta charla, la esquina Silnet, mencionaron en la esquina Silnet, pero ¿se puede utilizar en heridas infectadas? Licenciada Sosa Sí, o Arias, Ya, por favor. la experiencia que tuve con mi paciente quemado, la herida sí estaba infectada. En el cultivo salió pseudomonas resistente a muchos antibióticos, solamente a la piperacilina era sensible. Sí utilizamos fue la primera vez que utilizamos la esquina Silnet, conseguimos la cantidad para toda la zona, toda la zona del 60%, ¿no? Que tenía de quemadura el paciente, y los resultados fueron muy buenos, porque como tiene poros dentro de las características de este parche, de esta aquina, tenía, por los poros sale toda la secreción de la herida, que es lo que queda en el apósito, y el parche sobre la piel produce la regeneración del tejido, va liberando de la infección hacia afuera, queda en el apósito, y es la experiencia que pude ver, y es increíble cómo la mantiene limpiecita la herida. Solamente cambiamos lo de encima, los apósitos que estaban sobre la esquina Silnet, y limpiábamos la fibrina, poca fibrina que quedaba sobre la esquina Silnet, lo limpiábamos con el Prontosan normal, no el gel. Limpiábamos la zona, dejamos remojando, limpiábamos la zona y quedaban limpios la esquina de la Silnet como si recién lo hubiéramos colocado, y se mantenía limpiecita la herida. Dentro de la experiencia que tuve da muy buenos resultados. Su percepción, por favor, licenciada Arias. En realidad yo lo usaría la esquina Silnet con combinación con el esquina calcitrol, ¿no? Una de las indicaciones que tiene el laboratorio, no podríamos utilizarlo, ¿no? Pero yo lo he usado, me ha ido muy bien. Mucho mejor si hemos combinado con el esquina calcitrol en pasta. O también usar como apósito secundario el esquina calcitrol en plata, porque ya en contacto con el sudado a través de los poros igual se va liberando la plata iónica. Entonces regenera tejido, ahí la bacteria, ¿no? Entonces, y a través del apósito secundario pues pasa y cambiamos los excedentes del exudado, ¿no? Se puede combinar. Algo más, disculpe, en relación a la misma pregunta. Por ejemplo, lo que hacíamos nosotros era que la gasa que quedaba encima de la esquina Silnet, la empapábamos con el Prontosan, solamente con el Prontosan, y dejábamos sobre la esquina Silnet,
y luego colocamos los apósitos o las compresas estériles, ¿no?, sobre la herida. Y bueno, pues se mantenía bien la herida y se veía la regeneración de tejido, ¿no?, en la quemadura, en los bordes. Muchísimas gracias. La verdad es que nos podríamos quedar horas y horas hablando sobre este tema de curación de heridas que es tan apasionante. La verdad es que hemos contado con dos profesionales excelentes, la mayoría con muchas felicitaciones de parte de todos los que han asistido a esta charla virtual. Licenciada Sara Sosa, agradecidos la línea B. Brown y Droguería Inti por su participación y aceptación a esta invitación. Licenciada Mary Arias, como siempre, el profesionalismo, muy bien, muy claro el tema y queremos pues finalizar agradeciendo también a todas las personas que se han dado cita hoy en la noche. Muchísimas gracias y pues recordar a todas las personas que vamos a enviar el día de mañana la grabación de este webinar a sus correos electrónicos con los que se han inscrito. Licenciada Sosa, muchísimas gracias. Unas palabras de Muchas gracias a despedida. ustedes. Muchas gracias y muchas gracias a todos, Licen Mary, también por la oportunidad y el privilegio de poder haber presentado mi experiencia con todo el apoyo que usted siempre me ha dado. Muchas gracias y muchas gracias nuevamente a B. Brown y a Droguería Inti por esta oportunidad y a todos los participantes por estar con nosotros, ¿no? Muchas gracias, licenciada Mary Arias. Muchísimas gracias. Bueno, agradecerles sinceramente por estar con nosotros, participar, a Droguería Inti igual, a ti Epson, a la Lice en especial, porque es una persona que le encanta, ella, curación es la pasión, y para hacer unas curaciones tienes que apasionarte, ¿no? Y tienes que querer y ponerte en el lugar también del paciente y ver el dolor. La parte de la curación es muy hermosa, va a ver que usted empiece a realizar y le va a gustar hasta que llegue a la finalización. Gracias a todos ustedes. Cualquier duda, bueno, estoy a su disposición, ¿no? Que tengan todos muy buenas noches. Muy buenas Hasta noches. luego. Hasta muy pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Lice. Hasta luego. Gracias, Lice Mary. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.